Se frena el motor económico más grande del mundo. Crece la preocupación ante la noticia de una contracción en la economía y el temor a una recesión. Le decimos cómo lo sufren los negocios y los bolsillos de millones de familias. Inmigrante trepa un árbol para escapar de ICE. Los agentes tenían una orden de arresto, pero el hombre aguantó por horas en las alturas. ¿Cómo terminó su intento de fuga? Brutal golpiza a jardinero. De camino al trabajo, un hispano recibe insultos racistas y puñetazos que le dejaron fracturas, moretones y lesiones en la vista. Investigan el ataque como un crimen de odio. Resurge alarmante profecía de Nostradamus. Predijo la elección de 2 papas. El tercero traería el colapso de la iglesia. A días del cónclave, ¿se cumplirá su teoría? Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y vamos a comenzar con esto porque el anuncio de la contracción de la economía estadounidense se hizo temblar, hizo temblar de nuevo los mercados bursátiles y aumenta el temor de que el país caiga en recesión. Expertos señalan que es consecuencia de la guerra de aranceles. Vamos hasta Phoenix, en Arizona. Rubén Pereira nos dice a quién culpa el presidente Trump de esta crisis. En este puesto de comida en el sur de Phoenix ha notado una disminución de las ventas en un 35% desde que inició su presidencia, Donald Trump. No sabemos realmente qué esté pasando, que pues nosotros luchamos a diario para salir adelante, pero pues realmente esperemos que esto se componga. Indicadores económicos del primer trimestre de este año muestran que el Producto Interno Bruto del país se contrajo 0.3% tras caer un 2.4% en el último trimestre de 2024. Producto Interno Bruto es cuánto es lo que se produce, lo que se fabrica dentro de un país. Y es una proporción entre lo que se produce y lo que se consume. Dice cuán autosuficiente es un país. Precisamente, en los primeros 3 meses de este gobierno, las importaciones se dispararon 41.3%, según expertos, por la necesidad de anticiparse a los aranceles de Trump, y el gasto de los consumidores creció solo 1.8%, por debajo del nivel de los 6 meses anteriores, aunado a las caídas bursátiles, los roces entre Trump y la Reserva Federal y otros factores que tienen que ver con las políticas del actual gobierno. Si pensamos en la economía como una colina, cuando tenemos una recesión es cuando el auto paró y la gravedad de la colina te empuja hacia atrás. Entonces estamos bajando de velocidad y ahora estamos viendo cuánto para atrás caemos. Hoy, en una reunión de gabinete, el presidente Trump culpó al expresidente Biden de la contracción del Producto Interno Bruto. Against everything that Biden was doing in terms of the economy, destroying our country in so many ways. Para expertos en economía, a menos que haya un ajuste en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal o un ajuste en la política internacional por parte de la Casa Blanca, puede haber pronto una recesión. Y esta recesión nos pondría en una situación similar a la de COVID o inclusive a la que hubo en los 90, o sea, alrededor de 1990, cuando el índice de crecimiento cayó a los niveles que estamos ahora. Algo de lo que no están preparados padres de familia, como Jonathan. Pues afecta bastante, especialmente porque en mi casa yo soy el proveedor. Entonces, si no hay negocio, la gente no está gastando, entonces sí nos afecta a todos. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y en temas de inmigración, una niña de 2 años quedó abandonada en un hogar de acogida luego de que sus padres fueran deportados a países diferentes. Los venezolanos Yoreli Bernal Inciarte y Michael Espinosa Escalona entraron de forma irregular por Texas en mayo del año pasado y fueron separados en distintos centros de detención de inmigrantes. A principios de este mes, la mujer fue enviada a su país y pensó que la pequeña estaba con su papá. Pero en un video lo vio en la mega cárcel de El Salvador, a donde lo enviaron el 31 de marzo. En Vermont, hoy liberaron a un estudiante palestino que ICE arrestó el 14 de abril cuando acudía a su entrevista de ciudadanía. El juez que ordenó su liberación dijo que no creía que Mandawi, de 34 años, representaba un peligro para el público. Al salir del tribunal, el joven dio declaraciones en un tono desafiante. To President Trump and his cabinet, yes. I am not afraid of you. Yeah.
El estudiante de la Universidad de Columbia tiene 10 años como residente legal y es un activista que lideró protestas en el campus contra la guerra en Gaza. Un fallo histórico sacude las operaciones migratorias en California. Fíjese, una jueza federal le pone freno a la patrulla fronteriza prohibiéndole detener a inmigrantes sin orden judicial. La orden surge a consecuencia de una demanda de trabajadores del campo. Y desde Los Ángeles, Fernando Mejía tiene las reacciones. La juez de distrito Jennifer Thurston dijo que la patrulla fronteriza de California no puede estar arrestando gente solo por el color de su piel o su aspecto físico. Ahora, si sospechan que alguien es indocumentado, solo puede detenerlos si tienen una orden judicial o pruebas de que podría huir. Tampoco puede intimidarlos para que firmen una salida voluntaria, a menos que las personas sean informadas de las repercusiones de hacer esto. Creemos que es una gran victoria para los derechos civiles, dijo el abogado, y una gran victoria para la comunidad inmigrante que estaba aterrorizada en esa área por las acciones de la patrulla fronteriza. Semanas atrás, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, demandó al gobierno federal en nombre de un grupo de campesinos por las acciones llevadas a cabo a principios de año en el área de Bakersfield bajo el operativo Return to Sender o regreso al remitente. La única razón por la que detuvieron personas fue por el color de su piel. No tenían récord criminal, no habían quebrado la ley. Según la demanda y testigos, los agentes de la patrulla fronteriza durante esos operativos fueron directamente en contra de las personas con aspecto de campesinos y que una vez arrestados, los tuvieron por una semana sin dejarlos comunicarse con familiares y abogados. Esta prohibición solo incluye al territorio del Distrito Oeste del estado de California, que incluye el Valle Central. Muchos de los residentes en esta área son trabajadores del campo y aunque la incertidumbre y el miedo continúan en zonas metropolitanas, acciones como la de esta juez les da mucha tranquilidad. Que sigan muchos jueces así, que pudo evitar o que quiere evitar que tomen arbitrariedades. Durante estos operativos, la patrulla fronteriza argumentó que iban en busca de personas con récord criminal. Ante esta prohibición de la juez, comentaron que ella no tiene jurisdicción en el caso y que en ese sector ya se habían hecho cambios y entrenamiento en la manera de proceder de sus más 900 agentes del área. La orden de la juez también obliga a la patrulla fronteriza de ese sector a proporcionar un informe cada 60 días con los nombres de quienes son detenidos o arrestados sin una orden judicial. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y en San Antonio, Texas, un inmigrante a quien ICE trataba de arrestar se subió a un árbol y se negó a bajar durante más de 8 horas. El dramático incidente comenzó ayer como a las 11 de la mañana. Al final, el guatemalteco, identificado como Raúl Ical, de 29 años, se entregó, mientras algunos activistas que llegaron al lugar le aconsejaban no firmar nada. Según las autoridades, el hombre entró de forma irregular al país 2 veces y tiene orden de arresto. Nos quedamos ahí en Texas, donde varios inmigrantes recluidos en un centro de detención de Anson enviaron un mensaje al mundo. Mire, un dron los captó formando las siglas SOS, el símbolo universal de auxilio, ante el temor de ser enviados a la megacárcel de El Salvador. Todos son venezolanos y las autoridades afirman que pertenecen a la pandilla Tren de Aragua. El 18 de abril estuvieron a punto de ser deportados, pero ese día la Corte Suprema bloqueó temporalmente su expulsión. Ahora mire esto otro. Un jardinero hispano sigue recuperándose de la salvaje golpiza que le propinó un afroamericano armado con una manopla que después se escapó. Se cree que se trata de un caso de odio racial. José Luis Muñoz nos trae el testimonio de la víctima. Con un derechazo sorpresivo, así comenzó la brutal golpiza en contra de Javier Ibarra, de 41 años de edad, un padre hispano que se dedica a la jardinería. Cuando yo salí, parqué mi troca y empecé a cerrar la puerta, el gate, el tipo salió por este lado, salió enfrente de mi troca. Ibarra sufrió fractura de mandíbula y pómulo, lesión en la vista, moretones, y no es para menos, el atacante tenía una manopla de metal en los nudillos, y odio racial pudo haber sido el motivo principal de la agresión, porque mientras el atacante le propinaba la brutal paliza, le gritaba insultos racistas. Volteé a ver, el tipo solo lo único que me dijo, I hate you, Mexican, y empezó a golpearme. El ataque fue perpetrado el 15 de abril. Javier Ibarra, de 41 años de edad, se dirigía al trabajo cuando abrió la reja de la entrada de su apartamento a las 6:40 de la madrugada. Por lo único que me dijo fue, I hate you, Mexican, y me empezó a pegar, me empezó a golpear.
uno, otro de golpe, y yo me quise controlar, quise tener control, pero no, el tipo me estaba ahogando con la yaque. Cuando me jaló con la yaque me estaba ahogando y me quedó la marca también así en el momento que me estaba ahogando y me tiró al suelo. Y luego en el suelo él me empezó a pegar patadas, y... Ya en el suelo, Ibarra reconoció que tenía que luchar por su vida y empezó a cubrirse, patear y gritar por auxilio, llamando a su esposa. La señora Eliana, al percatarse del ataque, regresó a casa para agarrar su celular y grabar la agresión, pero el delincuente logró escapar. Todos los que vivimos aquí somos hispanos, todos trabajan. La primera persona que sale aquí a las 4:30 está oscuro. ¿Por qué justamente a él? El agresor fue descrito como un afroamericano de 6 pies de estatura, 200 libras de peso, conduce un auto sedán Chevy Malibu, color azul o verde. Mandíbula dislocada, fractura de pómulo y moretones por doquier son solo algunas de las lesiones que el señor Javier sufrió durante el ataque, pero dice que lo más difícil que va a sanar será la herida emocional. Ese es todo el reporte que tengo, les informó José Luis Muñoz desde Inglewood, Noticias Estrella TV. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. Muertos y destrucción dejan poderosas tormentas a su paso por gran parte de Estados Unidos. Las bodegas de Nueva York son muy visitadas por ladrones, pero ahora los delincuentes sorprendieron por la forma en que llegaron a robar a una. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, al menos 4 personas murieron en Pensilvania cuando una poderosa tormenta azotó anoche desde Texas hasta Nueva York. El destructivo sistema viajó más de 500 millas con fuertes vientos de hasta 80 millas por hora que derribaron árboles, cables eléctricos y dejaron a más de 400,000 personas sin luz. Más de 50 millones de residentes siguen en alerta este miércoles y jueves por condiciones climáticas severas desde Texas hasta el Valle de Ohio. Otra bodega en Nueva York fue asaltada por delincuentes que irrumpieron vestidos como policías. Los trabajadores temieron lo peor porque estaban armados. En la Gran Manzana, Ángela González nos cuenta cómo terminó la pesadilla que vivieron los empleados y qué es lo que le piden a las autoridades para protegerlos. Los robos a bodegas son comunes en la Gran Manzana, pero en esta ocasión los ladrones se hicieron pasar por policías y vestían chamarras y gorros con el logo de NYPD. Richard, uno de los empleados de esta bodega que fue asaltada, no había visto algo así en 5 años que lleva trabajando allí. Tenían arma todo, 2 de ellos, según lo que vi, lo único que pude ver. Uno de ellos exclusivamente dejó caer hasta el arma al lado mío. Él fue empujado al piso y arrastrado a punta de pistola, al igual que otros 2 individuos, entre estos Iván. Yo mismo no había visto esa situación así, ¿no? Nervios todos los días, nervioso, inseguro. Los bodegueros llevan una lucha con el gobierno local para que se les garantice su seguridad. La instalación de un botón de pánico podría marcar una gran diferencia. Yo creo sí, si cada quien tiene un botón de eso, creo que sí. Que sería más posible porque tal vez me hubiera dado tiempo de tocarlo el botón cuando ellos se tiraron o cuando estaba en el piso, si no lo saben. Luego del robo en el que los impostores de policías solo se llevaron una bolsa con boletos caducados de la lotería, clientes tienen miedo a entrar, lo que perjudica la economía de este negocio. Claro, porque tenemos miedo ya de andar en la calle porque es una delincuencia muy fuerte que hay, muy grande. Tienen que poner algo en la bodega que cuando lleguen llamen a la policía rápido. Hasta el momento no se han producido arrestos, pero una recompensa de $5,000 por información espera dar con el paradero de los sospechosos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro, Estados Unidos incluyó a México en la lista negra de piratería y es que en las calles de ese país se venden medicamentos falsos, violando derechos de propiedad intelectual y poniendo en riesgo la salud de mexicanos y estadounidenses. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con reacciones. Estados Unidos incluyó a México en la lista negra de la piratería.
un registro de vigilancia prioritaria por falsificación de marcas y violar los derechos de propiedad intelectual de productos farmacéuticos. En plena calle, en mercados sobre ruedas, a la vista de todos, estos productos están a la venta. Supimos de Plaquenil, que en 2 ocasiones ha habido alertas de COFEPRIS de que está saliendo el Plaquenil apócrifo, y pues es una pena porque son medicamentos que utilizamos mucho. Incluso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, sabe de este delito y cada año se levantan más alertas, de 7 en 2006 a más de 50 el año pasado. Un ejemplo, el estado de Jalisco es considerado la cuna de los medicamentos falsos. En esta entidad, los vendedores se acercan a los pacientes para ofrecerles tratamientos de muy bajo costo, como ella que necesita medicamento especializado para su padecimiento oncológico. A veces me abordan a la salida del Hospital Civil y toda la calle de Manuel Acuña, pues se le atraviesan a uno en el carro, casi los atropella a uno. Medicina, medicina. Pero pues yo no le tengo fe a esa medicina, pues son puros medicinas apócrifas que no sirven para nada. Por ahorrarse unos pesos al comprar este tipo de medicamentos, la salud de las personas está en riesgo. Y es que ingerirlos podría ser mortal. Hemos tenido casos anecdóticos de que una simple inyección de Bedoyecta te puede llevar a una reacción alérgica grave y a la muerte. Ciudadanos estadounidenses no están exentos de este mal al realizar el llamado turismo médico, cuando cruzan la frontera buscando doctores, tratamientos médicos y medicinas que son más baratas en México. Aproximadamente un 40% de mis clientes, de mis pacientes, son de Estados Unidos. La piratería de medicamentos afecta la relación comercial entre México y Estados Unidos al violar la propiedad intelectual establecida en el TEMEC. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar, ¿qué pasaría en la iglesia si se cumple una sombría profecía de Nostradamus en la próxima elección del Papa? Le vamos a contar. La cadena Starbucks se pone a la vanguardia de la tecnología. Será la primera en el país con una tienda construida con impresoras. Óigame, el 7 de mayo arranca el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco y resurge una profecía de hace siglos que asegura que el próximo pontífice llevará al fin de la iglesia. Antonio Belchi nos explica en qué consiste la profecía de Nostradamus. El próximo 7 de mayo iniciará el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Hay muchas quinielas sobre quién será el próximo sumo pontífice, pero también han resurgido las profecías de Nostradamus, un médico que en 1555 mencionaba la llegada de un Papa negro como señal de tiempos cruciales para la Iglesia. Algunas de ellas hablaban de que la Iglesia va a llegar a su final con ese Papa. Una de ellas habla sobre el Papa Negro. ¿Quién es el Papa Negro y por qué el Papa Negro? El Papa Negro sería alguien que viniera con más poder y sacara a la Iglesia la influencia que tenía. Según algunos intérpretes, la sucesión de 3 papas clave, un pontífice extranjero, un anciano y un papa negro, marcaría el inicio del colapso eclesiástico. Benedicto XVI habría sido el extranjero, Francisco el anciano, y con la sede vacante parece que puede darse el escenario propicio para la llegada de un papa negro. La gente cree que el papado tiene mucho poder, no, lo que tiene es una enorme relevancia y peso moral, y a partir de ese momento intentar parecerse lo más posible a Cristo. Robert Sara, guineano de 79 años, es uno de los papables que más suenan para convertirse en la persona con más poder en el Vaticano. Se opuso frontalmente al Papa Francisco, al igual que Peter Turkson, uno de los cardenales más influyentes de África y también un símbolo de la resistencia a los cambios de la Iglesia. Se le ha calificado como muy conservador porque fue uno de los que se le opuso directamente al Papa Francisco cuando el Papa Francisco pidió dar bendiciones a relaciones de tipo del mismo género. Sin embargo, hay quien dice que aún no es momento para la llegada de un Papa negro y que aún hace falta que se cambien muchas cosas dentro de la Iglesia. El catolicisme semble s'enraciner en Afrique, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de défis à relever ici sur place. Pese a todo el ruido generado en los últimos días sobre la posibilidad de un Papa negro, lo cierto es que la Iglesia Católica no se ha pronunciado, solo dice que el Papa es escogido por un recado de Dios. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y esto tiene que verlo. Starbucks está lista para estrenar en Texas su primera tienda solo con drive-thru
construida con tecnología 3D. Con este local en Brownsville, que abrirá el viernes, la compañía es el primer comercio que usa impresiones 3D. Los desarrolladores han usado esa tecnología solo para construcciones residenciales como una innovación para abordar la crisis de vivienda. Y atención, porque Chayanne recibió una sorpresiva solicitud cuando se preparaba para iniciar una gira por España en mayo. La organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA por sus siglas, pidió al puertorriqueño cambiar el nombre de su exitoso tema, Torero, por Bombero. El grupo dice que el cambio sería un gesto simbólico en contra de la tauromaquia y señala que la canción puede interpretarse como una glorificación a las corridas de toros que muchos califican como crueldad animal. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la crueldad animal la canción Torero? ¿Le gustaría a usted que se llamara Bombero, por ejemplo? ¿O tuviera otro nombre? Con esto vamos llegando al final. Gracias por acompañarme aquí en el noticiero Estrella TV. Soy Abel Álvarez. Mañana yo regreso con más noticias, así que les espero.